Buenas tardes, licenciada. Nos ha tocado hacer la redemostración en primeros auxilios sobre el caso de epistaxis. Primero debemos de conocer qué es la epistaxis. Es comúnmente conocida como la hemorragia nasal, que en los episodios caracterizados por derrame de sangre provienen de los vasos sanguíneos ubicados en la parte anterior del tabique nasal o a nivel posterior de la fosa nasal. También hay tipos de epistaxis. Por lo general, la epistaxis no responde a ninguna situación que debe ser causada por preocupación, sino al contrario, es algo bastante común que hoy en día vemos. Actualmente se posee una clasificación para la epistaxis nasal que es anterior y posterior, lo que definirá el tipo de epistaxis o hemorragia nasal. La epistaxis anterior es un punto de sangrado que ocurre a nivel de la mucosa de la región anterior del tabique nasal, y el derrame se puede dar por una o por las dos fosas nasales. Y ahora, en cuanto a la epistaxis posterior, suelen ser un poco más comunes del derrame de sangre que se da a través de la laringe, por lo que el paciente puede llegar a tragarse y puede causar una irritación a nivel del estómago. Y ahora, en cuanto a los cuidados ante un sangrado nasal, lo que debemos hacer primero es que se siente derecho e incline la cabeza hacia adelante a nivel del corazón. Lo segundo es que el paciente suene la nariz suavemente para así poder limpiar los coágulos de sangre. Lo tercero que debemos hacer es presionar el lado de la nariz con el pulgar y el índice y respirar por la boca entre 10 o 15 minutos. No te debes de rascar ni soplar la nariz para evitar que vuelva a sangrar. Y si vuelve a sangrar, debes de seguir nuevamente los pasos y también llamar al médico si hay un sangrado continuo. Escala de Glasgow 14/15. Escala de EVA 5/10. La temperatura es de 36.8 grados. Presión arterial es de 117/80. Frecuencia cardíaca es 50 por minuto. Y frecuencia respiratoria es 18. Saturación 95%. Primeros auxilios en una hemorragia nasal o una epistaxis, que es el sangrado gota a gota. Una de las causas más frecuentes es sonarse la nariz de forma fuerte por un resfrío. Lo primero que vamos a utilizar los dedos, el pulgar y el índice, para lo cual debemos posicionar a nuestro paciente de forma sentada o parada, nunca echada, porque puede deglutir la sangre y esto puede formar una irritación en el estómago. Se hace la presión con los dedos para evitar una hemorragia. De esta forma ayudaremos a nuestro paciente ante un sangrado. También se le puede colocar un hielo. Esto ayudará a la vasoconstricción. Estos casos suelen pasar en niños jugando fútbol, por alguna alergia también. Si en estos 10 minutos que hemos presionado no calma la hemorragia, hacer un taponamiento con una gasa y con una pinza, con la ayuda de una pinza. Nunca debemos utilizar un algodón. Porque puede aspirar. Se mete despacio y dejar una parte externa para que
nos ayude a la hora de sacar y no se lo pueda meter. Hacemos el pegado. De esta forma hemos hecho un taponamiento con una gasa. Así ayudamos a nuestro paciente que ya no siga la hemorragia. El pegado nos ayuda mucho, ya que a la hora de sacar sale con todos los coágulos. Si en 20 minutos no calma el sangrado, hacer el llamado al médico para su traslado y para que le pueda revisar y de esa forma le pueda ayudar. Muchas gracias. Paciente femenino de 9 años sin antecedentes patológicos de importancia es traída por su madre y refiere que desde hace 10 días le sale sangre por la nariz por 5 minutos cuando hace un esfuerzo al toser o estornudar. Primero cae como unas pequeñas manchas y luego le sale sangre y presenta dolor y sufre de desvanecimiento. Hacemos una pequeña presión para que así el vaso que esté sangrando pare de sangrar. Hemorragia nasal. Indicar al paciente que debe sentarse con la cabeza hacia adelante, sonarse la nariz, tamponar las fosas nasales durante 5 minutos, indicar que debe respirar por la boca y después vigilar al paciente. 1. Colocar la cabeza hacia atrás. 2. No sonarse con brusquedad. No retirar con violencia el algodón o papel para detener el sangrado. No rascarse la nariz. Y por último, no hacer esfuerzo físico. Es la hemofilia. Son tumores en la cavidad nasal. Otro factor también es la anemia, una intoxicación por el alcoholismo, problemas de hormonas, como también la leucemia. Uno de los tratamientos de la epistasis es que la mayoría de hemorragias de la nariz acaban deteniéndose por sí misma. Primeramente debe mantener la calma, luego debe sentarse e inclinar la cabeza hacia adelante, luego debemos apretarnos la nariz y no debemos rasgar, no le debemos molestar ni debemos forzarle a la nariz, ya sea poniendo un papel higiénico, un algodón o alguna cosa que esté a nuestro alcance. Debemos evitar de hacer esfuerzos y levantarnos, y así disminuirá el sangrado. En caso de que ya sea muy grave, esto se puede tratar con una cauterización, aunque es necesario localizar de dónde es que está proviniendo la hemorragia, de dónde se está produciendo. El taponamiento nasal es una opción que se requiere, ¿no?, para poder detener la hemorragia del paciente. Y por último, en caso de que la hemorragia no detiene, es necesario realizar tratamientos quirúrgicos para poder controlar definitivamente el sangrado. En este caso hay 3 métodos que se utilizan, las cuales son
la electrocoagulación, la ligadura arterial y la fotocoagulación láser. Estos casos se utilizan como una anestesia general o sedación para poder disminuir la hemorragia y se utiliza. En conclusión, la epistaxis constituye un proceso fácil de resolver, pero en ocasiones el sangrado es de gran intensidad, lo que requiere atención urgente, especializada, porque puede llegar a comprometer la vida del paciente. Por lo tanto, nunca se debe tomar el tratamiento de una epistaxis a la ligera. Además, el tratamiento debe ir desde el más simple al más complejo. No por evitar incomodidades se deben asumir más riesgos. Primeros auxilios en epistaxis o hemorragia nasal. Puede ser ocasionada por traumatismo, o sea, golpes, enfermedades sanguíneas, hipertensión arterial, regularización del dolor corporal. Enseguida presentamos los primeros auxilios en epistaxis o hemorragia Primero nasal. inclinamos la cabeza hacia adelante. Esto evitará que se atragante con la sangre. Presionamos a nivel de las fosas nasales con los dedos índice y pulgar. Si la hemorragia continúa, realizamos un taponeamiento con gasa o algodón ubicando en la fosa nasal sangrante.